Como sabemos, el potasio va a ser el principal catión intracelular, ¿no? Más o menos abarca hasta un 98% a nivel intracelular, alcanzando más o menos un valor de 140 miliequivalentes por litro a nivel intracelular, ¿no? Y recordemos que a nivel extracelular el potasio solamente va a alcanzar un 2%, ¿no? Es por eso que el rango de valores es un rango bastante pequeño, ¿no? El valor normal del potasio a nivel extracelular va a ser de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. Bueno, este gradiente, como ya mencioné, se va a mantener gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? En el cual va a permitir el ingreso de potasio a la célula y la salida de 3 moléculas de sodio al líquido extracelular. Entonces, en promedio, el contenido corporal de potasio va a ser de 50 miliequivalentes por kilo de peso, ¿no? A nivel ya estamos hablando tanto intra y extracelular. Entonces, normalmente un paciente en condiciones normales debería tener una ingesta diaria de potasio de 1 a 2 miliequivalentes, ¿no? En 24 horas. Más del 90%, como sabemos, se va a excretar a nivel renal y el resto va a ser excretado a nivel gastrointestinal y a nivel de la piel. Como estamos diciendo, aproximadamente todo el potasio que se pierde o la excreción del potasio va a ser a nivel renal. Es por eso importante, ¿no? En pacientes que tienen falla renal aguda o problemas a nivel renal, que son muchos de los pacientes que van a tener alteraciones del potasio. El potasio va a filtrar libremente en el glomérulo, ¿no es cierto? El 65% se reabsorbe en el túbulo proximal, ¿no? Y el 25 a 30% en el asa de Henle. ¿Y esto por qué va a ser en el asa de Henle? ¿No es cierto? El 65% se reabsorbe en el túbulo proximal, ¿no? Y el 25 a 30% en el asa de Henle. ¿Y esto por qué va a ser importante, no? Como ya sabemos, van a haber diuréticos que van a actuar a esos niveles y que el uso, digamos, no adecuado puede generar que el paciente nos haga cuadros de hipocalemia. Bueno, en los segmentos terminales de la nefrona van a regular la cantidad de potasio, ¿no? Va a haber una homeostasis entre la secreción y la reabsorción. La regulación extrarrenal del potasio, ¿no? ¿Qué factores van a alterar la distribución del potasio entre el líquido intra y extracelular? Entonces, es muy importante que recordemos que, por ejemplo, qué factores van a permitir que haya un ingreso del potasio hacia la célula, ¿no? En este caso, la insulina, la aldosterona, un estímulo beta-adrenérgico y la alcalosis también, ¿no? Como sabemos, la acidosis va a generar una salida de potasio a nivel extracelular y la alcalosis va a generar una entrada de potasio a nivel intracelular, ¿no? Aproximadamente se asume que por variación en el pH de 0.1 puede haber hasta un incremento, muchas veces hasta de 1, ¿no? Un miliequivalente de potasio. Entonces es muy importante porque muchas veces vamos a tener pacientes acidóticos que van a tener hipercalemia, pero la hipercalemia va a ser un reflejo de la acidosis, ¿no? Entonces el problema ahí no es tanto la hipercalemia, sino va a ser la acidosis que tenga el paciente. ¿Qué factores van a permitir la salida del potasio hacia el líquido extracelular, ¿no? Pacientes con déficit de insulina, déficit de aldosterona, pacientes que tengan bloqueo a nivel beta-adrenérgico, como ya expliqué, pacientes con acidosis, pacientes con lisis celular, ¿no? Eso es importante, pacientes, por ejemplo, pacientes que tengan cuadros oncológicos en los cuales van a haber una gran producción, una apoptosis celular, va a generar que ese paciente curse con hipercalemia, ¿no? El famoso síndrome de lisis tumoral, ¿no? En el cual el paciente va a cursar con hipercalemia por la destrucción celular. El paciente que tenga un ejercicio extenuante también y un aumento de la osmolaridad a nivel del líquido extracelular.